remoto nos acompañarán el doctor Diego Evin, investigador con CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería de la UNER, el doctor Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Los escuchamos. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, por las dudas, yo soy Rubén Acevedo y él es Juan Carlos Tese, para que nos ubiquen, los que no nos conocen. Estoy pensando qué decir, estoy pensando bien, pero voy a empezar por esto. Si Gabriel y Jorge nos hubieran convocado a esta charla en junio del año pasado, posiblemente estemos hablando de lo que al menos yo trabajo, que es inteligencia artificial aplicada en rehabilitación, en particular en interfase cerebro-computadora, algo que parece ser de ciencia ficción o algo por el estilo. Vos, Juan Carlos, no sé de qué hablaría, pero hablaríamos de inteligencia artificial, digamos, de lo que en ese momento estaba en los ámbitos de trabajos nuestros. Pero seguramente esta charla va a tomar otro, los miro los dos Diegos, va a tomar otra orientación por la aparición de estos chatbots que últimamente parecen ser que son la panacea para algunos y que son un demonio para otros. Tal vez después de esta charla, digamos, de estas conversaciones, alguna conclusión lleguemos, ¿no? Estas tecnologías generativas que parece ser que saben todos, aunque si uno los prueba parece que no saben tanto. La gran pregunta es hasta dónde van a llegar en el estadio que están ahora. Así que creo que un poco la charla va a ir por ese lado. Con Juan Carlos vamos a tratar de hacer nuestros aportes, moderar las preguntas de ustedes. Una vez que Diego, hay que llamarse Diego para estar a la pantalla, si no, no se puede estar. Diego y Diego hagan sus presentaciones individuales. Así que bueno, por ahora mi participación es esta. Le doy la palabra a Juan Carlos y después lo invitamos a los Diegos para que nos hablen, digamos, de sus enfoques y sus perspectivas. Hola, hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Como dijo, mi nombre es Juan Carlos Tese. Antes que nada, quiero agradecer, a Gabriel por la invitación. Agradecer la presencia de ustedes, de la audiencia. Y a ver, ¿qué decir o sumar a lo que dijo Rubén? Creo que en algún día tenía que llegar este tema, se tenía que empezar a debatir y hablar. Creo que está en auge, en boca de todo, lo que es la inteligencia artificial. Por otro lado, es algo que nos entusiasma hablar también de este tema. A muchos seguramente le debe dar miedo también. Imagino que muchos piensan que van a perder el trabajo, o otros pensarán también de que van a llegar las máquinas y nos van a asesinar a todos, o algo así. Bueno, si ese es el caso, déjenme decirlo que seguramente los primeros asesinados vamos a ser nosotros, y bueno, y ustedes en todos casos van a ser esclavizados, supongo. Así que nada, la verdad que, como dijo Raúl, nosotros vamos a estar moderando un poco esta cuestión, y la idea es dar un poco de luz a todo este tema, y bueno, después tener un momento de debate, charlas, preguntas. Y bueno, en principio le damos la palabra a Diego Evin. Él nos va a dar como un pantallazo general sobre qué es esto de la inteligencia artificial, la importancia y demás aplicaciones. Así que, Diego, te cedo la palabra. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí. Perdón. Quería que lean mis labios, a ver si tenían algún sistema de inteligencia artificial que podía convertirlo a sonido. Les decía, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo con todos ustedes sobre este tema que nos gusta tanto, ¿no? Y que trabajamos. Como bien comentaron, yo voy a tratar de dar un breve pantallazo de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial, sobre todo porque hay un público bastante heterogéneo. Básicamente, no existe una definición
demasiado claras de inteligencia artificial, pero una bastante aceptada es que es un conjunto de técnicas de la ciencia de la computación que permite a las máquinas hacer tareas que requieren de algo parecido a la inteligencia humana. Es decir, está definido por las tareas. ¿Cómo será difícil el definir hasta dónde o cuándo es inteligencia artificial o cuándo es ciencia de la computación estándar? Que ya Turing, el padre de la inteligencia artificial, no definió a la inteligencia artificial como tal, sino a un sistema. ¿Qué características debería tener un sistema para considerarse inteligente? Y ahí definió el test de Turing, que seguramente muchos conocen, que es definir a un programa como inteligente si un interlocutor del otro lado puede interactuar con él sin darse cuenta que es un ser artificial. ¿Qué no es la inteligencia artificial? No es algo mágico, no es algo que convenga utilizar siempre para resolver cualquier tipo de problemas. Existe una gran variedad de problemas tradicionales que se resuelven más eficientemente, más rápido y muchas veces mejor con otro tipo de algoritmos. Tampoco es algo infalible, algo que no se equivoque. Comete muchos errores, tiene muchos sesgos. Es decir, la panacea, esta que comentaba Rubén, tienen que sacársela de la cabeza. Es algo que está en evolución, que está en mejoras constantes, pero todavía no es algo que sea algo infalible. Para contarles un poquito de dónde viene toda la historia de inteligencia artificial y que no tiene que ver con la espuma que hay hoy en día con ChatGPT, por ejemplo, les quería mostrar un gráfico de las distintas eras de la inteligencia artificial. Surge alrededor de 1950 con Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial. Al término de inteligencia artificial se lo define en un workshop en Dartmouth, una universidad de Estados Unidos, en 1956. Y ahí viene una época dorada donde surge también el DARPA, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, con los programas de investigación que daban mucha plata en ese momento para hacer desarrollos, y surgen las primeras redes neuronales. Redes neuronales que son el caballito de batalla de la inteligencia artificial. Con el paso del tiempo fueron perdiendo interés y financiamiento por el campo y a ese decaimiento, a ese valle que podemos ver, se lo denomina primer invierno de inteligencia artificial. Luego resurgen estos sistemas en los 80 con los sistemas basados en conocimiento, donde se intenta exprimir a los expertos de un dominio, por ejemplo un médico, y extraer reglas, a ver cómo tratar a un paciente a partir de los signos o síntomas que presente. Esos sistemas expertos, la gente de las industrias invirtieron muchísimo dinero, ahí estaban las computadoras Lisp en ese momento y creían que iban a poder reemplazar a los humanos en cierto aspecto, y no lo lograron. Eran sistemas basados en reglas, se llama inteligencia artificial simbólica, y no escalaron bien con la cantidad de reglas ni con el costo de extraer conocimiento y de entender esos sistemas y mantenerlos. Así que otra vez se enfrió el segundo invierno de la inteligencia artificial y después viene toda la era actual, correspondiente a aprendizaje automático, donde no se intenta que un experto nos diga cómo resolver un problema, sino que se lo dejamos a los datos. Tratamos de aprender a través de un algoritmo a resolver un problema determinado a través de múltiples cantidades de datos. Y que no haya habido inviernos hasta ahora, sino un verano largo de inteligencia artificial, se explica en parte por el contexto histórico que se dio. El crecimiento o la aparición de la era del Big Data, las grandes cantidades de datos. Todos estos algoritmos aprenden de datos, por lo tanto, es un recurso, una materia prima indispensable la cantidad de datos. La fuerza de cómputo, particularmente con la adopción de las placas de video, que originalmente eran para videojuegos, hacia el campo de cálculo numérico, multiplicación de matrices. Hoy los grandes clústeres de inteligencia artificial están basados en la tecnología de GPU, de estas placas de video, y más herramientas y más algoritmos, ¿sí? Hasta la actualidad. Para ver un poquito los avances en términos de lenguaje, en esta gráfica es de Our World in Data, que se puso famoso en la época del COVID. Ahí tienen, después creo que le va a quedar la presentación.
Pueden ver el grado de avance, por ejemplo, para el reconocimiento del texto manuscrito, reconocimiento de habla, reconocimiento de emociones, de imágenes, perdón, eso es visión artificial, comprensión de lectura, comprensión de lenguaje. Acá en la línea punteada, donde dice Human Performance, eso es el nivel de reconocimiento que alcanza el ser humano para esos datos estandarizados. Y para casi todas estas tareas y todos estos corpus estandarizados, los sistemas han logrado sobreponerse o superar a la eficiencia humana. Claro está que cuando estos sistemas los sacamos de estos datasets que los estudiaron tanto y que se especializaron tanto en resolver, muchas veces, o en general, suelen responder peor que el ser humano en contextos reales, ¿no? Pero la imagen esta tiene el sentido de mostrar el grado de evolución en los últimos años. Aquí pueden ver en uno de los GIFs de arriba lo que se conoce como detección de pose. Automáticamente, acá un sistema de visión artificial lo que hace es reconocer a dónde hay una persona, reconocer cada uno de los miembros que están entrenados y hacer un seguimiento en el video. Abajo se puede ver un sistema que se llama SAM, que es de Meta, de la gente de Facebook, que hace una segmentación automática de entidades, sin importar de qué se traten esas entidades, sean células, sean vacas. Y a la derecha, la evolución en la capacidad de generación de imágenes a partir de estos sistemas. Generación de imágenes a partir de un texto de entrada. Pueden ver que las imágenes ya a partir de 2017 son muy difíciles de determinar si son artificiales o no. Y ya las de 2022, ahí por ejemplo hay un prompt súper especial donde se pone, haceme el dibujo, la foto de un perro sentado en un trono con una corona y con 2 soldados a su costado, y a pesar de la complejidad y de comprender el lenguaje natural, aparte de integrar y hacer una imagen significativa, estos sistemas están pudiendo hacerlo de manera bastante asombrosa, ¿no? Y el auge actual está asociado, aparte de estos resultados, con los modelos generativos. Lo que comentaban de ChatGPT son grandes modelos de lenguaje. Básicamente pueden pensar un modelo de lenguaje como una máquina que aprende a adivinar palabras. El otro día estaba jugando con mi hija y surge una palabra que me llamó la atención, me dijo ignorancia, en un contexto que estábamos charlando. Y yo para probarla, mi hija tiene 6 años, le digo, ¿y qué significa ignorancia? Y la respuesta de ella fue, la verdad que ni idea, pero me parece que está bien usada como en este momento o en este lugar. Básicamente los modelos de lenguaje hacen algo parecido a eso. Observan a ver cuál es el patrón o el contexto en el cual se produce cada palabra y aprenden a predecir cuál es la potencial palabra para ese contexto, así como hizo mi hija. Son como máquinas que aprenden la fábrica de sintetizar palabras y después se lo puede utilizar a esa fábrica de síntesis de palabra para decirle, bueno, predecime la palabra siguiente. Después, asumiendo que la que me dijiste es correcta, decime la siguiente. Inductivamente se puede dejar que genere texto. A eso se denomina modelo generativo. Uno lo entrena con datos y luego es capaz de generar datos por sí mismo, con las mismas características o características similares a los que tuvo en el entrenamiento. Dentro de esos modelos de lenguaje está el GPT-4. Todos estos modelos nuevos están basados en una tecnología que se llama Transformers y también los modelos nuevos de síntesis de imagen, que por ahí habrán visto en los medios, el Papa con una campera blanca, que se hizo viral la imagen esa. Bueno, eso es un sistema que se llama Midjourney, es algo parecido a un sistema que generó la imagen de este robot que están viendo acá. Hay otros sistemas alternativos como Stable Diffusion o DALL-E 2, que lo que hacen es, a partir de un texto, de un prompt de entrada, sintetizan imágenes. Y hay sistemas equivalentes, algoritmos equivalentes que sintetizan audio, habla o sonidos, o música, y otros que sintetizan directamente video. De hecho, ya se están empezando a hacer cortos y películas completamente artificiales, sin actores, solo con un script,
y con algo de dedicación para editarlo. Y finalmente, respecto a las perspectivas, ¿qué trae aparejado toda esta evolución de los sistemas de grandes modelos de lenguaje? En primer lugar, muchas oportunidades, la facilidad de resolver mucho más rápido algunas tareas, de mejorar el conocimiento o la capacidad de desarrollo científico también. Por ejemplo, nos permite resumir un paper mucho más rápido y leer 10 papers en lugar de 1 por día a los investigadores. Y trae aparejado una gran cantidad de inconvenientes que ha llevado a generar la nota como esta que estoy mostrando acá, que se hizo desde la Fundación para la Vida, que se llama una fundación sin fines de lucro que alarma, tiene el objetivo de evitar que ocurran catástrofes destructivas de la humanidad. Hicieron una carta donde ya la firmaron 27.000 expertos o referentes en el área de todo el mundo, tratando de que se detenga la investigación en el desarrollo de este chat GPT, que tiene más un sentido de llamar la atención y traer al debate público la necesidad de una gobernanza o de auditar este tipo de sistemas para que no cualquiera pueda hacer lo que se le ocurra con estos sistemas. Por ejemplo, inundar la red de noticias falsas, hacer videos, hacer hablar a gente como si fuera que dice cosas de verdad y no lo son. Es decir, corremos el riesgo, por un lado, de quitarle valor a la verdad o hacer una verdad líquida, que no sepamos cuando vemos algo si es verosímil o es real o no, o está sintetizado. Por otro lado, este ChatGPT, por ejemplo, tiene una API que permite conectarse a otros programas y hace todos los programas estos una interconexión bastante vulnerable. Si uno puede vulnerar, un hacker puede vulnerar alguna de esas aplicaciones, puede acceder a datos personales de los usuarios de manera muy sencilla. Y después otro de los desafíos aparecen ahí enumerados, que no se entiende muy bien cómo funciona, trabajan como caja negra, que es difícil a veces generalizar, de un dominio pasar a otro, que tiene sesgos. Por ejemplo, los datos están sesgados hacia una comunidad blanca, americana, norteamericana, y son aplicados para el resto del mundo. Entonces, la necesidad de plantear un debate sobre qué tipo de datos usar para saber qué tipo de sistemas vamos a obtener, ¿no? Y luego los temores que hay respecto a esto, a las alarmas que están vinculadas a esta carta, tienen que ver, por un lado, con la inteligencia artificial transformativa, que tiene algunas denominaciones similares como la superinteligencia o la búsqueda del santo grial, digamos, en inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, que es hacer un programa que sea tan inteligente como un ser humano para cualquier tipo de tarea. ¿A qué se refiere esto de la inteligencia artificial transformativa? Se habla que hubo 2 transformaciones o revoluciones que modificaron socialmente a la humanidad. La primera, la revolución agropecuaria o la agricultura, que hizo que los pueblos que eran nómades pasaran a ser sedentarios. La segunda, la revolución industrial, que llevó pueblos de trabajadores rurales a sectores urbanos. Y la tercera se cree que puede ser esta revolución de la inteligencia artificial por los efectos que puede tener en la sociedad. Por ejemplo, el fin del trabajo humano. Hay acá en la bibliografía que les voy a pasar algunos estudios que dicen que en los próximos 100 años el trabajo humano no va a ser necesario. ¿Qué consecuencia social en la organización de la humanidad puede traer acompañado de ese cambio tan abrupto? Bueno, es un tema para investigadores, para sociólogos, para economistas que se encuentran trabajando en el área. Y el último tema que quería mencionarles es el alineamiento o la alineación de la inteligencia artificial, que tiene que ver con tratar de que estos sistemas respeten los valores humanos de nosotros, de las personas, ¿no? Como no son personas, por ahí hacer un bot, hacer un dron automático que de manera autónoma decida, porque hay uno que tiene cara de sospechoso, ejecutarlo, matarlo, como de hecho existen ese tipo de drones en campos de batalla,
no le podemos exigir a las máquinas que tengan una ética porque son máquinas, digamos, no comparten los mismos valores. Entonces, la inteligencia artificial alineada lo que busca es eso, impregnar a las máquinas con un comportamiento equivalente al del ser humano, que es una tarea súper complicada. Hasta acá tenía 20 minutos, espero no haberme pasado. Les dejo algunas referencias. Las presentaciones y estos ejemplos los saqué del anteúltimo, Future of Life. No, perdón, esa es la carta. El último es el Our World in Data. Son las gráficas que les mostré. Y luego los otros dos artículos de este año tienen que ver primero con un análisis de un economista respecto a esto, a cómo plantear una renta universal, por ejemplo, una vez que no exista más trabajo, ¿para qué va a seguir trabajando la gente y no sea eficiente, no sea necesario que lo haga? Es decir, una visión bastante novedosa para nuestras perspectivas sociales. Y el segundo, cómo se puede utilizar mal este tipo de tecnología, particularmente en educación y investigación. Así que bueno, después vamos a seguirlo con las preguntas. Gracias Diego. Muy interesante realmente. Después vamos a debatir un poquito. Le doy paso al otro Diego, al doctor Diego Pando. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer por la invitación, felicitarlos por la intensa jornada de trabajo que están teniendo desde hoy a la mañana. Y en ese sentido, me parece importante comenzar aclarando desde dónde voy a hablar. Voy a hablar desde el campo de las ciencias sociales, particularmente en esa intersección entre el mundo de la ciencia política y la ciencia de la administración, y fundamentalmente a partir de mis actividades de docencia, investigación, formación y asistencia técnica a organismos públicos desde hace ya bastante tiempo. En línea con el título de este cierre de jornada, voy a hacer hincapié en temas vinculados a potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial, y luego voy a hacer foco en cuestiones vinculadas estrictamente al aparato estatal. Quiero plantear en ese sentido entonces, también muy en línea con lo que hablaba mi tocayo Diego hace un rato, quiero plantear potencialidades y riesgos desde una perspectiva alejada, en primer lugar, de miradas ingenuas que suelen terminar en la fascinación e incluso en la adoración religiosa de la inteligencia artificial, y también desde una perspectiva alejada de miradas fatalistas que conducen a lo que se conoce como pánico social. Tomando distancia, entonces, del brillo de estos extremos, que sé que son los que venden, ¿sí? Pero tomando distancia del brillo de estos extremos, quiero enfatizar que las cosas más disruptivas en el campo de la gestión de las organizaciones, y en particular en el campo de la gestión pública, hoy vienen por el lado de la inteligencia artificial, de este concepto genérico que bien describió Diego hace rato, ¿sí? A tal punto que por su importante presencia en los medios de comunicación durante estos últimos meses, así como también por la presencia en el debate social debido a los avances desarrollados y a las consecuencias éticas derivadas de estos avances, inteligencia artificial es lo que se conoce como un trending topic, ¿sí? De hecho fue la palabra del 2022, mejor dicho son dos palabras, pero fue el concepto del 2022 según la Real Academia Española. Sin embargo, y como bien explicaba también Diego en la presentación, la inteligencia artificial está lejos de ser un concepto nuevo. Surgió en los 50, ya ocupa un lugar relevante en las ciencias de la computación en la década de los 60, transitó estos valles, ¿sí? Que veíamos en el gráfico, y ya desde mitad de los 90 empezó a escalar. De hecho, en mayo de 1997 hay un hito muy importante, por lo menos para mí, que es que una máquina le ganó una partida de ajedrez al entonces campeón mundial Garry Kasparov. Estoy hablando de mayo de 1997. Entonces, la inteligencia artificial no es algo nuevo, lo que sí es novedoso de la actual fase del veloz e intenso desarrollo de la tecnología es el volumen, la velocidad y la variedad de datos. Hoy hay un diluvio de datos, llueven datos de redes sociales, de teléfonos, de páginas web, GPS,
relojes inteligentes, sensores, cámaras, drones y demás dispositivos electrónicos interconectados. Datos masivos, datos heterogéneos a partir del volumen de producción, a partir de la velocidad en la que son transmitidos, a partir de la variedad de fuentes y la diversidad de tipos. Porque cuando hablamos de datos, no hablamos solamente de números, sino que hablamos también de textos, audios, imágenes, videos, y este fenómeno que genéricamente se conoce con el nombre de Big Data. Datos entonces que alimentan algoritmos, datos que los entrenan, ¿sí? Y que están detrás de, por ejemplo, Amazon, Google, Facebook o Meta, Tesla, Tencent, ¿sí? Una empresa china que es una especie de mezcla entre WhatsApp, Netflix y Spotify al mismo tiempo, y Alibaba, ¿sí? El gigante chino del mundo del retail. 6 de las 10 empresas de mayor valor de mercado a nivel mundial, ¿sí? 6 de las 10 empresas que son guiadas por datos, ¿sí? Data driven, dato como activo, dato como materia prima. 6 de las 10 empresas de mayor valor de mercado mundial que no existían hace 30 años. Y más aún, la inmensa mayoría de los unicornios, es decir, aquellas empresas que logran una valoración superior a los 1.000 millones de dólares, son empresas guiadas por datos. Solo en el caso de Argentina, pensemos en Mercado Libre, pensemos en Globant, pensemos en Ualá, por mencionar los unicornios más conocidos. Y las que van camino a hacerlo son startups también guiadas por datos. Y pienso en Celeri, una plataforma de automatización de procesos de compliance para la industria financiera en la región, o Agri, un proyecto vinculado al agro, que lo que busca es facilitar el acceso a capital conectando a proveedores de insumos y servicios, red de distribuidores y productores. Por supuesto, digo, este momento estelar de la inteligencia artificial, como bien sabemos en la agenda pública, se produce a partir de ChatGPT, ¿sí? Que este gran modelo de lenguaje que vio a la luz el 30 de noviembre del año pasado y que en apenas 5 días alcanzó a 1 millón de personas. Y para ponerlo en perspectiva, Instagram estuvo 2 meses y medio para llegar al 1 millón de personas, Spotify 5 meses, Facebook 10 meses, Twitter 2 años, Netflix 3 años y medio, y ni hablar los años que le llevó a Internet o los años que le llevó a la radio y a la televisión llegar a un público de 1 millón de personas. Hablamos entonces de algoritmos alimentados por estos grandes volúmenes de datos que además están cada vez más presentes en nuestras vidas. Cuando googleamos, cuando navegamos en redes sociales, cuando buscamos qué película o qué serie ver en una plataforma de entretenimiento. De hecho, una nota al pie de página, 15% del tráfico de Internet lo genera solamente Netflix. ¿Sí? Cuando miramos un video, otra nota al pie de página, 12% del tráfico que se genera en Internet lo genera solamente YouTube. Algoritmos que están detrás de cuando escuchamos música, cuando abrimos el GPS para que nos diga cómo llegar a un lugar, cuando leemos noticias por la web, cuando bajamos aplicaciones para, por ejemplo, identificar las calorías que quemamos cuando salimos a caminar o salimos a correr. Como decía, me parece importante alejarse entonces del fetichismo de la tecnología, sí, un poco también lo decía Diego, esto de alejarse de poner el carro delante de los caballos, ¿sí? Alejarse de que cualquier problema, cualquier negocio va a ser automáticamente exitoso por el mero hecho de utilizar inteligencia artificial. No hay fórmulas mágicas y tampoco, por supuesto, se debe pensar que la inteligencia artificial va a ser la cura a todos los males que nos afectan como sociedad. Y así como nos tendríamos que alejar del fetichismo de la tecnología, que suele estar muy presente, por cierto, en el campo de las ciencias sociales, también me parece que es importante alejarse, como decía al principio, del pánico moral, ¿sí? Para utilizar un concepto de la historia de la tecnología, que está asociado generalmente al surgimiento de nuevas tecnologías. Digo, una de las constantes de la historia de la humanidad es justamente un pánico moral hacia las nuevas tecnologías, sobre todo cuando estas tecnologías cambian nuestra relación con el tiempo, con el espacio y con otras personas. Me tomé el trabajo para esta reunión de ir a un clásico de la historia de la tecnología, y ya hace un par de siglos atrás, 1 siglo y medio aproximadamente, cuando la electrificación llegó a los hogares de Estados Unidos, había temor,
¿sí? Porque si se electrifican los hogares, las mujeres y los niños iban a ser más vulnerables a los depredadores, ¿sí? Que van a ver la luz de la casa encendidas y van a poder identificar a esas personas y van a ir a por ellas. ¿Sí? Digo, eso era un pánico que existía hace un poco más de un siglo y medio en relación a la electrificación de los hogares. A principios del siglo XX, cuando las personas se apropiaron del teléfono de línea, las preguntas eran si el teléfono iba a ser al hombre más perezoso, ¿sí? O si iban a haber menos reuniones sociales como consecuencia de la existencia del teléfono de línea. Y así podemos seguir viendo diferentes pánicos, diferentes miedos en relación a la radio, en relación a la televisión, en relación a Internet, en relación a los celulares. Digo, todas las nuevas tecnologías vienen acompañadas de estos pánicos morales, lo cual no significa que no haya riesgos. ¿Sí? Digo, identificó varios en ese sentido, pero que no necesariamente los riesgos irán en dirección a estos pánicos que muchas veces suelen predominar. Digo, miedo a la soledad, miedo a no pensar, miedo a que las tecnologías nos dominen, ¿sí? Un futuro distópico que conlleva la pregunta que nos hacíamos con Gabriel mientras preparábamos esta actividad, ¿no? Si el genio saldrá de la lámpara y las máquinas dominarán al hombre, o Harari, ¿no? Este famoso ensayista israelí, cuando nos dice, no sé si los humanos van a poder sobrevivir a la inteligencia artificial, o las consecuencias serias, nada menos que para la historia de la vida en la Tierra, ¿sí? Como plantea esta carta abierta firmada a finales de marzo del año pasado por empresarios, lobistas y desarrolladores de tecnologías, encabezados nada más ni nada menos que por Elon Musk. Digo, son miedos recurrentes a las nuevas tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad. Ya que hablamos de esta carta firmada a finales de marzo pasado, digo, esta carta tiene un par de puntos de contacto interesantes con otra carta o con una declaración de Montevideo promovida a principios de marzo de este año por científicos de datos, activistas digitales y gestores de políticas tecnológicas de América Latina. Si bien la declaración pone énfasis en los derechos de los ciudadanos con foco en América Latina, lo cual me parece muy importante poder pensar estas tecnologías desde una perspectiva latinoamericana, que tiene problemas que no necesariamente son los mismos de los países desarrollados. Digo, ambas declaraciones, es decir, tanto la carta de los empresarios, lobistas y desarrolladores de tecnología, como esta declaración de Montevideo, reconocen el enorme potencial productivo de los sistemas de inteligencia artificial, reconocen los riesgos que conlleva el crecimiento irreflexivo de la inteligencia artificial para, por ejemplo, la curaduría de información, como también se mencionaba anteriormente, plantean la importancia de una regulación inteligente, ¿sí? Por ponerle algún nombre, superando o yendo más allá de la falsa consigna que equipara regulación con control indebido, y al mismo tiempo ambos documentos piden acelerar el desarrollo de sistemas sólidos de gobierno de inteligencia artificial. Insisto, entonces hay potencialidades y hay riesgos alejados de las miradas ingenuas por un lado, pero también alejados de las miradas fatalistas por el otro. También me parece importante, yendo a mi área de expertise, después de este encuadre más global, hacer foco en el Estado. Cada vez queda más claro que si queremos fortalecer el Estado, y en Argentina hay un largo camino para fortalecer el Estado, sin las tecnologías digitales en general no se puede. Si uno ve en la región, pero también ve a nivel internacional, las experiencias más interesantes no se hacen de espaldas al uso intensivo de las tecnologías digitales, pero también queda cada vez más claro que para fortalecer el Estado y por ende entregar bienes y servicios públicos de calidad, es necesario no solo alejarse del fetichismo tecnológico, sino también pensar la interrelación, ¿sí? Que las tecnologías, que en particular la inteligencia artificial en este caso, tiene con otras herramientas, con otros procesos, con otros recursos que están en lo que podríamos llamar la cocina del Estado. ¿Sí? Particularmente a mí me interesa el vínculo entre estas tecnologías digitales y las personas, ¿sí? Dado que las tecnologías, no solo ahora, a lo largo de toda la historia de la humanidad, crean, destruyen y modifican trabajos y alteran
el equilibrio de poder de las organizaciones. Digo, el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, en este caso, implica modificar estructuras organizacionales, ¿sí? Surge el CDO, el Chief Data Officer, por ejemplo, en las oficinas públicas, que se desprende del CEO, del Chief Information Officer, y es una persona que reporta directamente a la máxima autoridad de la organización. Se jerarquiza el rol del Chief Information Security Officer, ¿sí? Los problemas del ciberespacio, que es un estado de anarquía, en donde, como decía Hobbes, el hombre es lobo del hombre, en donde no hay reglas, sí hay mucha vulnerabilidad, y todo el tiempo vemos cómo hay hackeos o robos de bases de datos, no solo en organismos públicos, también en empresas privadas, en las empresas privadas más importantes, ¿sí? Facebook, LinkedIn, Amazon, Mercado Libre, Ualá, hace poco, Mercado Pago, Administración Federal de Ingresos Públicos, Poder Judicial, Poder Legislativo, Dirección Nacional de Migraciones, etcétera, etcétera, digo, han sufrido serios problemas de ataques a sus bases de datos y que se han demostrado ser muy vulnerables desde el punto de vista de la seguridad. El punto que quiero ir es, el valor de las herramientas tecnológicas es innegable, pero también me parece que es necesario interpelar relatos basados en el supuesto carácter autónomo y neutral de los aportes tecnológicos, ya que no se puede hacer de cuenta que los desafíos políticos, que los desafíos institucionales, que los desafíos organizacionales no existen. ¿Para qué se está utilizando inteligencia artificial en el sector público? Para un montón de cosas. Para predecir deserciones escolares, para mejorar el funcionamiento del tránsito, para prevenir delitos, para detectar en forma temprana enfermedades degenerativas, para hacer inteligencia fiscal, para luchar contra el contrabando aduanero, para automatizar o asistir a la ciudadanía en la realización de trámites. Hay, por supuesto, una enorme heterogeneidad, ¿sí? Digo, hay organismos públicos que están en esto y no organismos públicos de Estonia o de Corea del Sur, que siempre se nos suelen poner como ejemplos de uso de tecnologías digitales en el sector público. También América Latina y también Argentina. ¿Sí? Digo, este tipo de cosas pasan. Y cuando digo heterogeneidad, digo, así como tenemos organismos en donde se hace uso intensivo de inteligencia artificial, también dentro de esta heterogeneidad hay organismos públicos que todavía siguen con la cultura del papel, ¿sí? Con la cultura del trámite presencial. Digo, todo esto es el Estado argentino, una enorme heterogeneidad, y cuando pienso en Estado no pienso solamente a nivel nacional, sino que también pienso en municipios y en provincias en donde también se refleja mucho más esta heterogeneidad. Como decía antes, un tema central tiene que ver con la interrelación entre tecnologías digitales y gestión de las personas. Esto no quiere decir que todos los funcionarios públicos deban convertirse en científicos de datos, pero sí me parece que es necesario pensar en desarrollar competencias que pueden ir desde el reconocimiento de la importancia de la toma de decisiones basadas en datos hasta el análisis y la explotación de datos. Y lo que vemos es que detrás de las mejores prácticas de inteligencia artificial en el sector público hay un diálogo entre matemáticos, estadísticos, ingenieros en sistemas, ¿sí? Entre comillas los duros, con personas como abogados, sociólogos, economistas, administradores, los, entre comillas también, blandos, que tienen un conocimiento fino del problema público o el ámbito temático en el que vive el problema. En un contexto también en donde cada vez es más difícil encasillar a estos profesionales sobre la base de las carreras universitarias que estudiaron. Y eso me parece que es un dato no menor que genera muchos desafíos en relación a la formación para este tipo de trabajos. Acá hay una metáfora, una analogía generacional que yo utilizo, aquellas personas que tienen más de 50 años seguramente van a entender. Yo hablo de Roberto Galán. ¿Sí? Roberto Galán era un famoso actor, locutor, periodista, etcétera, que se dedicó durante gran parte de su vida a un programa casamentero. Yo me quiero casar y usted lo que trataba de hacer era buscar parejas. Acá me parece que tenemos ese desafío, ¿sí? De generar parejas, de generar puentes, de generar interrelaciones entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre personas que tengan conocimientos en ciencia de datos, pero también personas que tengan conocimiento en el problema público, en las cuestiones públicos, y este me parece que es el verdadero desafío
de lo interdisciplinario. Ahí, por supuesto, en relación al Estado, me parece importante marcar que hay un enorme déficit de talento digital en el sector público, no solo de Argentina, sino también de América Latina, en primer lugar por la escasez de profesionales, por la escasez de talento digital que hay en el mercado laboral. Solamente en el año 2022 quedaron vacantes entre 8 y 10.000 puestos en el sector de TI en Argentina, según datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software. Sí, eso me parece que es un primer dato, ¿no? Digo, la escasez de este tipo de profesionales. La segunda razón por la cual el sector público le cuesta atraer a este tipo de profesionales, se imaginarán, tiene que ver con la competitividad salarial, la cual se agudiza a partir de la escasez de profesionales. Y la tercera razón tiene que ver con que la gestión del servicio civil en Argentina en particular, pero en América Latina en general, está pensada a partir de convenios colectivos desarrollados para relaciones laborales propias de métodos de producción del siglo XX y para el desarrollo de carreras extendidas, pero no para estos nuevos paradigmas que están emergiendo en la gestión de la revolución digital, en donde es muy valorada el expertise o la expertise práctica en aplicaciones o lenguajes específicos, con independencia muchas veces de la educación formal o de la titulación académica. Una última cuestión, para no extenderme más en el uso del tiempo, a la que quiero hacer referencia, es sobre una criatura que va creciendo y que desde mi punto de vista va camino a convertirse en un elefante en la habitación, y es lo que se conoce con el nombre de transparencia algorítmica en el sector público. De hecho, es un tema sobre el cual estuve conversando en el Consejo Federal para la Transparencia, que se hizo en Paraná a finales del año pasado. Como vemos, las decisiones algorítmicas comienzan a tener cada vez más un rol relevante en la administración pública, y acá aparecen riesgos vinculados a la opacidad de los algoritmos, ¿sí? Una especie de caja negra que pueden, uno, o violar la privacidad y la protección de datos personales y sensibles, o dos, introducir sesgos, ¿sí? O reproducir sesgos ya existentes que discriminen a sectores de la población, mujeres, adultos mayores, jóvenes, sectores de bajos ingresos, pequeños y medianos empresarios, y estoy mencionando sectores que ya han sido discriminados en la administración de justicia, en licitaciones, en subsidios o en el otorgamiento de empleos en Estados Unidos y en Europa, que son los que lideran este tipo de desarrollos basados en la inteligencia artificial en el sector público. Y acá no hay nada nuevo. El derecho administrativo nos exige que los fundamentos de las resoluciones de los organismos públicos sean explícitos, ¿sí? Y acá aparece este concepto acuñado por la Unión Europea, que está a la vanguardia en temas de regulación tecnológica. Digo, si pensamos en tres grandes polos, ¿no? Digo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, tratando de preservar la innovación, va a la vanguardia en temas de regulación tecnológica y utiliza este concepto de transparencia significativa, es decir, aquí es el grado de transparencia que es suficiente para poder explicar y evaluar el desempeño de un algoritmo, de manera tal de poder comprender su funcionamiento, justificar las decisiones y prevenir situaciones indeseadas, como las que mencionábamos anteriormente de invasiones a la privacidad, mal uso de datos o discriminación. En ese sentido, brevemente menciono los resultados de un estudio exploratorio y con resultados poco alentadores, por cierto, desarrollados por el Consejo para la Transparencia de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, una encuesta sobre uso de algoritmos a 870 organismos públicos, nivel central, nivel municipal, solo 285 respuestas, 92 sistemas algorítmicos reconocidos, 14 casos que dijeron que no usaban algoritmos, pero que sí lo usaban porque se desprendían de la web, y de los 92 sistemas algorítmicos reconocidos, solamente 12 respetaban criterios básicos de transparencia algorítmica, es decir, informaban si hacían o no uso de datos personales, la unidad responsable a cargo de ese desarrollo, la explicitación de criterios para la toma de decisiones, la información pública disponible o el impacto que esto tenía sobre los ciudadanos. El punto al que quiero ir es que
los algoritmos no son infalibles, que la transparencia algorítmica es un área creciente en el campo de la administración pública, que por supuesto esto no es un asunto meramente de matemáticos, sino que requiere una mirada integral, dado el creciente uso que este tipo de decisiones automatizadas están teniendo en la gestión pública, sobre todo, como bien sabemos y sufrimos, un contexto de creciente desconfianza hacia los gobiernos y de creciente escepticismo hacia las instituciones públicas. Cierro a modo de reflexión final y quedo abierto al debate. Yo soy de los que creen que nuestra forma de pensar las organizaciones ha variado mucho menos que la realidad. ¿Sí? Que la realidad va por el ascensor y nuestra forma de pensar a las organizaciones va por la escalera, y que no podemos pretender que la realidad se adapte a nosotros. Ya estamos transitando la nueva era, la denominada cuarta revolución industrial, y el campo de los estudios sobre las organizaciones en general y sobre la administración pública en particular debe hacer un esfuerzo importante para tratar de aproximarse de manera completa a los impactos que está teniendo esta aceleración del cambio tecnológico y que va a tener esta aceleración del cambio tecnológico, y en ese sentido me parece importante tratar de forjar una mayor integralidad en el debate académico entre duros y blandos, por ejemplo, para tratar de romper enfoques parciales, para tratar de romper enfoques desarticulados y de alguna manera poner a nuestra disciplina más en sintonía con las necesidades de nuestros estados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Acá dejo y quedo abierto a preguntas y comentarios. Bueno, gracias, Diego. Antes de pasar a la parte de preguntas, me gustaría hacer una intervención con respecto justamente a los desafíos y potencialidades que tiene la inteligencia artificial, y relacionado un poco a lo que comentaron ellos con estos problemas que tiene la inteligencia artificial, ¿no? O los algoritmos basados en datos o de machine learning, que son problemas que en definitiva son problemas de la humanidad, que lo venimos trayendo de hace rato, esto de discriminar, prejuicios, sesgos y demás, ¿no? Creo también que con respecto a eso, de hecho no nos podemos ir muy lejos con este tipo de problemas. Si nosotros buscábamos en Google, por ejemplo, la palabra gorila, hasta hace muy poco aparecían personas afroamericanas. También fue probado y demostrado que Google ofrecía puestos laborales mejores pagos que a hombres que a mujeres, ¿sí? Entonces, todo este tipo de problemas creo que vienen de cuestiones o problemas que nosotros los traemos, ¿sí? Desde la humanidad propia, ¿no? Asimismo, creo que más que un problema termina siendo yo lo veo como una limitación en el sentido de que podemos ver oportunidades oportunidades en términos de investigación y desarrollo, ¿sí? Para construir justamente tecnologías más responsables, basadas en valores, más ricas, ¿no? Creo también que en este sentido brindan oportunidades para poder formar grupos interdisciplinarios, que eso muchas veces sucede, que los que estamos en informática tenemos una visión mucho más técnica y no se da esto de la integración o tener otra mirada, por ejemplo, psicólogos de las ciencias sociales y demás. Creo que es un desafío, ¿sí? Tratar de formar grupos que sean interdisciplinarios en este sentido. No sé si Diego, Evin y Diego Pando quieren comentar sobre esto o algo al respecto. Yo, a ver, 100% de acuerdo. Digo, de hecho, yo trabajé en algún momento desde afuera en el armado del área de analítica de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Digo, la AFIP tiene un área de analítica de datos de casi 60 personas. Después podemos discutir por qué es la AFIP el organismo más desarrollado dentro del sector público, y está claro por la naturaleza recaudatoria que tiene, para que exista el Estado, una función crítica que tiene la AFIP. Las cosas más interesantes que yo vi hacer en AFIP es justamente cuando se generaba el puente, la interrelación entre
los duros y los blandos. Lo mismo me sucedió en un trabajo de consultoría para CAF, Banco de Desarrollo, llamaba Manos en la Data, y lo que se hacía era justamente poner a dialogar a científicos, ¿sí?, duros con los especialistas en negocios para, por ejemplo, diseñar políticas orientadas a mejorar el funcionamiento del tránsito y evitar embotellamientos en una determinada ciudad de América Latina. Ahí me parece que es donde se generan las cosas más interesantes, con los desafíos, ¿no?, que eso implica, porque muchas veces nos llenamos la boca, y me incluyo, por supuesto, hablando de lo interdisciplinario, pero es muy complejo la construcción de esos puentes, pero es tan complejo como inevitable, me parece, si efectivamente queremos agregar valor a este tipo de cuestiones. Lo mismo, yo coincido completamente con la visión interdisciplinaria. El instituto donde trabajo es un centro de acústica. Dentro de ese centro tenemos fonoaudiólogos, tenemos ingenieros de distintas ramas, tenemos psicólogos. Y de nuevo, estamos en un tiempo en donde los problemas son muy complejos, donde ninguna de las formaciones individuales por sí solas están capacitadas para hacer frente a muchos de esos problemas, y que la riqueza surge como un emergente de la relación y del vínculo y del entender el punto de vista del otro. Creo que como sociedad también ese enfoque nos hace falta, ¿no? El tener un enfoque transversal y no permanecer con un solo punto de vista para resolver los problemas. No, yo veo más de 10 personas, así que sí, son un montón. Supongo que debe haber más de una que quiere hacer alguna consulta. Allá está disponible el micrófono. ¿Alguna pregunta para los Diegos? Allá, a Leandro. Está preocupado desde hoy, Leandro, ya me lo hizo saber. Tiene una preocupación muy grande, a ver si la solucionamos. Gracias, Reggie. No, yo les dije que no sean muy pesimistas para que después no nos vayamos ahí amargados, digamos, de concordia. No, la pregunta es, algo que me da vuelta hace rato, desde la historia económica, estoy planteando el tema, es si hay algún atisbo en este tipo de lenguajes de que pueda existir alguna forma de voluntad en el sentido de que la inteligencia artificial pueda justamente sentir el deseo o la necesidad de emprender alguna actividad. Si por sí misma este tipo de dispositivos puede tener el deseo o la voluntad o la necesidad de encarar una actividad. Es decir, si puede tener voluntad, básicamente, o si hay algún atisbo en ese sentido, porque me parece que por ahí, a mi humilde opinión, obviamente, por ahí podría haber un grave problema, digamos. Fue tan compleja la pregunta que desapareció. La voluntad de Diego dijo, yo me voy. Sí, me dejó solo. Y era una pregunta más para él que para mí, me dejó solo acá. No, estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Perdón, se me desconectó. Sí, no sé si le respondieron la pregunta. La característica volitiva, digamos, voluntaria de emprender alguna aventura a las inteligencias artificiales. Stephen Hawking, el físico, dentro de una de las predicciones que hacía para este campo, señalaba que era probable que estos sistemas comiencen, cuando lleguen a un grado de evolución suficiente, a rediseñarse de manera autónoma y a una manera, de una forma acelerada y más rápida de la que podrían comprender el ser humano. Es decir, hay muchas personas, físicos, teóricos también, respecto a la forma en que podría evolucionar la inteligencia artificial, que tienen que ver mucho con la ciencia ficción hoy por hoy. Yo creo que toda la parte alarmista, esto es mi perspectiva, ¿no?, está bastante lejos de llevarse a cabo. Digamos que, de nuevo, como Diego decía, de estas alarmas o sobrealarmas, cuando hay tecnologías disruptivas,
creo que hay mucho de esto que está vinculado con toda nuestra cultura, con la cinematografía, con Black Mirror. Hay muchas cosas que nos dejan así como acongojados, digamos, y pesimistas respecto a cómo puede evolucionar la tecnología. Pero yo trato de ser un poco más optimista al respecto, ¿no? Que hay muchas cosas que nos van a servir, van a acelerar, van a mejorar muchos procesos de estos sistemas. Por ejemplo, en medicina, detectar patologías de manera más precoz, o detectar terapias que sean más ajustadas a cada paciente y no tratar a cualquiera con la misma batería de terapéutica. Creo que hay muchas cosas buenas también para ver el vaso medio lleno, ¿no? Con respecto a esta tecnología. Diego, ¿querías agregar algo o no? Diego Pando, ¿eh? No, simplemente digo que efectivamente me parece que es un juego de final abierto. Tal cual. Sí, creo que hay que tomar distancia, así como de las visiones pesimistas o de las visiones optimistas o ingenuas o fatalistas. Me parece que también hay que tomar distancia del determinismo tecnológico, ¿no? Digo, lo que demuestra también, digo, la historia de la humanidad es que esto se construye. Por lo tanto, me parece que no hay margen todavía para ser tan fatalista. Sí, me parece que un poco en línea con la declaración de Montevideo, con esta carta, estos famosos, hay que tomar el toro por las astas, hay que plantear sistemas de gobierno sólidos de inteligencia artificial, y en ese sentido hay discusiones interesantes, que se están dando fundamentalmente en países desarrollados y en particular, como decía antes, en la Unión Europea, que tiene una estrategia de inteligencia artificial para los 27 países que forman parte de la Unión Europea, y en ese sentido América Latina corre muy de atrás esa carrera, ¿no? Otras también las corre de atrás América Latina, pero en particular esta carrera de la inteligencia artificial la corre de atrás, y hay algún que otro plan nacional de inteligencia artificial, digo, en Chile, en Colombia, pero en términos generales estamos bastante rezagados. Nosotros también tenemos en la Argentina, digo, un plan, pero que es un mero documento que no ha avanzado mucho en relación a esta temática. Gracias por la respuesta. No sé cómo estamos de tiempo a los organizadores, ¿no? O sea, nos podemos quedar hasta las 7 de la tarde y los chicos hacen el aguante, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Nadie levanta la mano. Yo tengo una pregunta, pero es personal, no es para ustedes. Tengo que resolver cómo tomo el examen a través del campus con los alumnos en sus casas a la semana que viene, y no me usen el chat GPT. Pero bueno, eso lo vamos a resolver de alguna manera. Diego Evin, ¿hay alguna factibilidad? Y para Diego Pando también, pues, ¿por qué no? De generar lo que sería una especie de marca de agua, lo que sean documentos generados digitalmente, o sea, fotos, videos, lo que sea, o tener algo, digamos, porque hoy por hoy una fotografía, un video puede ser totalmente, como lo comentaste vos en tu exposición, puede ser totalmente artificial, y eso puede tener consecuencias graves según el ámbito en el cual se lo esté aplicando. No sé si soy claro en la pregunta. Sí, de hecho es un área bajo estudio y es como una competencia en la tecnología, algo parecido al CAPTCHA, de resolución para ver si hay un humano o un robot del otro lado. Está la evolución de los sistemas de visión artificial que aprenden a eliminar estas marcas de agua, y está por el otro lado el sistema que intenta aplicarla, ¿no? Hay estudios que hicieron respecto al texto, a ver si se puede detectar cuándo un texto está escrito por ChatGPT o no, y encontraron, no sé, con un 92% de precisión para un conjunto de documentos que habían detalles en la sintaxis y en el léxico utilizado que permitía distinguir esta realización entre humano y máquina. Pero a la vez probaron ese mismo sistema con la Biblia y daba que había sido escrito por el ChatGPT. Así que la respuesta que te podría dar es que es un tema bajo estudio y que de nuevo esto de la verdad líquida que estaba dentro de la sociedad, que
que hasta ahora era respecto a conceptos, ahora viene respecto a pruebas, ¿no? Las pruebas también van a ser relativas. Lo que los ojos ven, lo que los oídos oyen, no siempre va a ser verdad. Yo tengo un comentario en relación a la inquietud del examen que planteabas, porque creo que todos los que estamos en el ámbito de la docencia lo tenemos. Digo, el tema inteligencia artificial y educación es uno de los temas que incluso más se ha hablado a partir de la irrupción de ChatGPT. Creo que nadie la tiene clara, ¿sí? Y estamos todos construyendo el barco y remando al mismo tiempo. Digo lo que hago yo, que tengo en este momento 2 cursos en marcha, uno de posgrado y otro de grado. Uno es en posgrado, el seminario de investigación, que termina con una revisión bibliográfica, en donde lo que yo les digo es, la revisión bibliográfica empieza preguntándole a ChatGPT, ¿qué es lo que sabe ChatGPT de tu tema? Preguntarle primero a ChatGPT y después, a lo largo del seminario, vamos construyendo el estado del arte, ¿no? El estado de la cuestión, la revisión bibliográfica, quiénes escribieron y qué dijeron sobre un tema. Pero primero preguntarle a ChatGPT o cualquier modelo de procesamiento de lenguaje natural, porque ChatGPT no es el único. Eso por un lado, en posgrado. Y lo que hago en grado, preparo el examen, ¿sí? Lo paso yo por ChatGPT y le digo, esto es lo que dice ChatGPT del examen, ¿qué decís vos? Y los obligo de alguna manera a dialogar con ChatGPT. No descubro la pólvora, sí, pero es lo que me salió, porque de vuelta, desde que apareció ChatGPT, ahora empiezo a tener los primeros exámenes y sé que algo tengo que hacer. Lo que sí sé que no tengo que hacer es prohibirlo. ¿Sí? No tenemos que ser como los luditas, ¿no? Que hace un par de siglos atrás agarraban y rompían las máquinas de la revolución industrial. Nos tenemos que apropiar de estas herramientas. Prohibirlas no es la solución, es como prohibir la calculadora, ¿sí? Hace 30, 40 años. Creo que hay que ver cómo nos apropiamos. Y me parece que en el campo de la docencia y de la academia en general estamos empezando a experimentar eso, cómo nos apropiamos de este tipo de herramientas. No sé si te sirve mi experiencia, pero bueno, te la quería transmitir en una especie de terapia grupal, ¿no? A ver qué hacemos con esto. Me quedo pensando, Diego, me das tiempo, tengo tiempo todavía para hacerlo así. Pero lo de la calculadora hace 30 años me parece que hay en algunos lados que todavía se prohíbe la calculadora. Y también deberíamos aceptar el ChatGPT para que los informes de los alumnos, para los exámenes. Bueno, ¿qué va a hacer? Justo me agarró antes de jubilar, me va a tener que hacer frente. Es así. Pero gracias, Gabriel. Hola, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, adelantarles el agradecimiento a los 4 por haberse puesto en disposición y en un relativo corto tiempo haber organizado esta, creo que excelente conferencia, conversación y inicial revisión y de todos estos desafíos y demás. Y tenía, bueno, primero quedarme tranquilo que a Rubén ya le respondieron para la semana que viene, como un primer logro concreto. Y tenía unas preguntas que las fueron respondiendo, pero que se las reformulo un poquito en términos de la regulación y en términos de la pregunta que, por ejemplo, hacía Rubén, en términos de, él definía como marcas de agua, y la respuesta que nos daba Diego Evin era en términos de cómo detectarla, pero yo le reformulo la pregunta en términos de regular, en términos de obligarlos a marcar de forma de tener que asegurar trazabilidad de la existencia de la producción a través de, o de que es un producto de inteligencia artificial. Diego Pando nos decía que en Argentina estamos apenas con un documento de expectativas y la pregunta es, por un lado, si esa técnica, digamos, que en las regulaciones se exigiera de alguna forma y que la normativa fuera un poco en ese sentido, ¿tendría algún sentido? Y segundo, si en Argentina, más allá de que tengamos eso, haya alguna detección de que haya algún grupo de legisladores o, bueno, organizaciones profesionales y demás que estén a la vista de estos meses que pasan muy rápido, de sentarse a trabajar en algún primer borrador de algo normativo, de regulación, etc. Y gracias de vuelta a los 4. Gaby, la respuesta de mi lado,
Creo que de eso se tratan las cartas y todo esto, el establecer mecanismos de gobernanza, de control, de transparencia y tal vez de auditoría. Lo que proponen muchos de los que firmaron esta nota es hacer algunas instituciones que sean terceras partes, que puedan auditar antes de que se conviertan en productos, antes que se dejen para el uso masivo. Por un lado eso, auditar qué es lo que hace el producto, cómo lo hace, y gran parte de estas empresas, hay así como una carrera por la era aeroespacial, ahora hay una carrera que en parte explica esta guerra comercial entre China y Estados Unidos por los datos, no sé, Huawei con el tema de la nueva red digital, TikTok con el tema de generación de contenidos. Hay una guerra declarada respecto a la inteligencia artificial entre los grandes jugadores, y yo creo que hay muchas de las empresas y muchos intereses que van a evitar abrir sus códigos o transparentar cómo están funcionando. Por eso es que tiene que haber un consenso supranacional que obliga a no dejar ingresar productos a un país, como hizo Italia, si no está de acuerdo a la reglamentación que expertos, por ejemplo, de la Comunidad Europea establecieron. Eso es lo que tengo para comentarte. Por mi parte, en relación a qué está pasando en el sector público de Argentina en relación a este tema, está pasando muy poco, más allá de algunas iniciativas aisladas, una en el 2018, una especie de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un documento que no salió del papel, algún otro documento en el 2020 de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que tampoco salió del papel. Ahora, en el marco de la Secretaría de Economía y del Conocimiento, hay algunas iniciativas. De hecho, hay un programa, un flamante programa de economía de la lengua, porque está la preocupación de que los datos que alimentan los algoritmos son datos no en lengua española, sino en otro tipo de lengua, fundamentalmente en la lengua inglesa, y España y el BID están financiando algún tipo de iniciativa vinculada a una economía de la lengua. Son todas iniciativas muy, muy aisladas en el marco de otros problemas un poco más urgentes por los cuales estamos atravesando. A nivel legislativo, yo no conozco ningún proyecto, nada por el estilo que esté directamente relacionado con inteligencia artificial. ¿Hay una pregunta? Ajá. Hola. Bueno, mi pregunta es si los lectores de pantalla son un tipo de inteligencia artificial y en caso, bueno, de ser un tipo de inteligencia artificial, de lo que estábamos hablando en la cuestión docente, lector de pantalla y OCR por ahí para trabajos prácticos y exámenes, son muy buenos para el detectar el copia y pegue, porque generalmente te cantan los enlaces aunque los chicos los borren. Entonces es una buena opción que generalmente no se utiliza mucho, por ejemplo, como el JOS, y para uno que es docente es espectacular, más cuando uno es docente y no ve, por ejemplo, es más espectacular. Así que bueno, esa era mi consulta, si el lector de pantalla es un tipo de inteligencia artificial y bueno, si hay algunas novedades por ahí, por ese lado. De nuevo, creo que sí, en primer lugar la respuesta es que existen muchas tecnologías de síntesis de habla. Esto es convertir texto a voz. Y así como el resto de las tecnologías, ahora está de moda también aplicar tecnología basada en transformers para esta síntesis de voz.
Uno de los sistemas que podés explorar se llama BARC, que es súper nuevo, no sé, es de este año, creo, al menos el auge que está cobrando, que tiene la posibilidad de clonar voces, tomar una voz y hacerla sintetizar de manera con pocos datos, few shots learning se llama eso, clonar con la voz de otra persona o generar imperfecciones en la voz. Muchas veces los sistemas de síntesis de habla hablaban como la mujer del GPS, siempre monótono, de la misma manera, con las mismas inflexiones. Lo que se estaba buscando es dotar de naturalidad, digamos, al habla. Impregnarle esas imperfecciones que hacen un habla natural. Y después lo que mencionas, esto de cómo hace para evaluar una maestra, un docente no vidente, es súper interesante y la verdad que no se me había ocurrido el problema ese y está muy bueno que lo hayas mencionado. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿No? Tenemos que ir cerrando, no sé si quieren decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. Listo, perfecto. Una última cosita como para cerrar a lo que consultó Gabriel y complementando lo que había dicho Diego Pando. Creo, te tiro como referencia, en Vicente López habían hecho algo con respecto a un marco regulatorio, no sé si Diego Pando sabe algo, el año pasado. Pero coincido plenamente con lo que dice que son hasta ahora todas iniciativas y falta de acción, digamos. O sea, la UNESCO, la Unión Europea, puras iniciativas, pero es todo por debate. Bueno, si no hay consultas, agradecer de nuestra parte a los organizadores, ¿sí? por la invitación y bueno, esperemos haber cumplido las expectativas. Muchísimas gracias y a disposición. Bueno, con estas palabras damos por finalizada la Jornada Provincial de Difusión del Proyecto de Tesis y Líneas de Investigación Doctorales y Postdoctorales. Les deseamos que tengan un buen regreso. Hasta la próxima.